¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que integran este Consejo Municipal Electoral de Purísima del Rincón. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria, siendo las 10 horas con 0 minutos del 25 de abril del 2021. Damos inicio a esta sesión a distancia de este Consejo. Como de costumbre, previo a comenzar con el primer punto del orden del día, le pido por favor al secretario explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Buen día a todos y todos los miembros, todas y todos los miembros de este Consejo Municipal Electoral. La dinámica para la utilización de la herramienta será la siguiente. Primer punto. Los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en la herramienta Zoom. Punto número 2. Podrán activar el micrófono una vez que se le conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Punto número 3. Como anfitrión, podré activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Punto número 4. Durante el desarrollo de la sesión, deberemos mantener la cámara de video encendida. Punto número 5. Se puede solicitar el uso de la pantalla utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Punto número 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaré el sentido de su voto al o la consejera electoral integrantes de este consejo. Punto número 7. Durante la sesión, se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto de que se perdiera la conexión. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. ¿Alguno de los presentes tiene alguna duda o comentario? De no ser el caso, proceda, secretario, con el primer punto del orden del día, por favor. Con todo gusto, presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro. Presente. Gracias. Consejera electoral propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés. Presente. Gracias, consejera. Consejero electoral propietario 2, Ernesto Hernández Torres. Presente. Gracias, consejero. Secretario de este consejo, el del uso de la voz, Jorge Enrique Buenrostro Aguilar, presente. Procedo a tomar la lista de asistencia de partidos políticos. Partido Acción Nacional, Roselia Chávez Ríos. Presente. Gracias. Partido Revolucionario Institucional, Jonathan Efraín Guzmán Rosas. Partido de la Revolución Democrática, José Belmonte Jaramillo. Partido del Trabajo, Juan Alexander Guerrero Sánchez. Partido Verde Ecologista de México, Herminia Torres Márquez. Movimiento Ciudadano, José Luis Centeno Espinosa. Presente. Antonio Plasencia Sierra. Parece que tenemos el caso de que están dos representantes por partido. La indicación es Les que nada comenté más, al inicio. que nada más esté un representante, ya sea el propietario o el suplente. En ese sentido, pues solamente que apague el... Si quiere me retiro para que tome posesión, tome protesta mi compañero, ¿sale? Muy bien, gracias. Puede quedarse. Nada más le solicitamos que pueda apagar su cámara para que únicamente en nuestro monitor aparezca un representante por partido político, pero puede quedarse en la sesión sin intervenciones ni de voz ni de imagen, por favor. Gracias. A usted, buen día. Así es, gracias.
Morena, José de Jesús Torres Hernández. Nueva Alianza, Guanajuato, Viridiana Isela Aguilar González. Partido Encuentro Solidario, Luis Carranza González. Redes Sociales Progresistas, Silvia Andrea Ollanguren Guerrero. Fuerza por México, Virginia Prats. Consejero presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar cuenta. El punto 1 del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. El punto 2 es lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto número 3. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Punto número 4. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Purísima del Rincón designa a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Punto número 5. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Purísima del Rincón aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y en el punto 6 tenemos clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien tiene algún comentario, por favor, levante su mano para enlistar las intervenciones. Al no haber comentarios, secretario, someta a votación el orden del día, por favor. Con gusto, presidente. Consejera y consejeros electorales, se somete a votación el orden del día. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejero electoral propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día es aprobado por unanimidad de votos, siendo las 10:07. Asimismo, presidente, me permito informar que se acaba de integrar el representante de Morena, José de Jesús Torres Hernández, siendo las 10:07. Muy bien. Gracias, bienvenido. Continúe, secretario, con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta. En la sesión extraordinaria efectuada el 16 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo CG-IEEG, diagonal 120, diagonal 2021, a través del cual se determinó el monto financiero público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Adelante, señor secretario. Gracias. Mediante acuerdo CG-IEG, diagonal 131, diagonal 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato informa la modificación del diverso acuerdo CG-IEG, diagonal 121,
2021, por el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Adelante. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria efectuada el día 6 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo CGI-EEG 122/2021, mediante el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Doctor Mora, Guanajuato, Guanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la Victoria, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Yuriria, todos del estado de Guanajuato, postuladas por Nueva Alianza Guanajuato para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del año 2021. Vista la cuenta anterior, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria efectuada el día 7 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo CGI-EEG-124/2021, mediante el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Doctor Mora, Guanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Marabatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán, Xichú y Yuriria, postuladas por Morena para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Adelante. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria efectuada el día 7 de abril del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo CGI-EEG-123/2021, mediante el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, León, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Yuriria, postuladas por el Partido del Trabajo para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del año 2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente.
En la sesión extraordinaria efectuada el día 7 de abril del año 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo CGI-EEG, diagonal 125, diagonal 2021, mediante el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos para integrar los ayuntamientos de Abasolo, Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Jaral del Progreso, Jerecuaro, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Salamanca, Salvatierra, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la Victoria, Tierra Blanca, Valle de Santiago, postuladas por el partido Encuentro Solidario para contender la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente respectivo. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien, aprovechando que tenemos la presencia del ciudadano Antonio de Jesús Plasencia Sierra, representante suplente del partido denominado Movimiento Ciudadano, vamos a tomarle la protesta de ley. Por favor, el ciudadano abra su micrófono y póngase de pie, por favor. Adelante. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Muchas gracias. Ya Gracias. puede apagar su micrófono. Gracias. Gracias. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El cuarto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Purísima del Rincón designa a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. En virtud de que este documento, así como el correspondiente al punto quinto, que es el siguiente, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración de quienes integramos este consejo la petición del señor secretario de eximirlo de la lectura de los acuerdos. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestar el sentido de su voto. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Voy a tomar el sentido de su votación. Consejero electoral presidente José Guadalupe Chagoya Navarro. ¿Nos A comparte favor. el sentido de su votación? Gracias. Por favor. Consejera electoral propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés. ¿Cuál es el sentido de su votación? Mi voto es a favor. Gracias, consejera. De nada. Consejero electoral propietario 2, Ernesto Hernández Torres. ¿Cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 18 minutos. Muy bien. Gracias, señor secretario. Ahora, asimismo queda a consideración de este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario. Estamos a favor de manifestarlo para enlistar las participaciones.
Bueno, al no haber intervenciones, por favor, señor secretario, proceda a someter a votación el proyecto de mérito. Gracias, presidente. Someto a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, vamos a manifestarlo de manera nominativa. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? Es a favor, a favor. Gracias. Consejera propietaria, electoral propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejero electoral propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 19 minutos. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral y al Consejo Distrital de San Francisco del Rincón. Proceda, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Proceda, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El quinto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Purísima del Rincón aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Muy bien, como ya sabemos, no obtuvimos la cantidad total de capacitadores asistentes que necesitamos en el consejo y aparte no tenemos personal de reserva, entonces por eso se va a emitir una nueva convocatoria. Entonces está a consideración de los integrantes de este consejo este proyecto de acuerdo, por si alguien desea hacer algún comentario, observación. Muy bien, al no haber intervenciones, procede a secretario a someter a votación el proyecto de mérito. Con todo gusto, presidente. Se somete a votación el proyecto de acuerdo de forma nominativa y procedo a realizarlo. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿nos comparte el sentido de su votación? A favor. Consejera electoral propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejera. Consejero electoral propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 22 minutos. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir por conducto de la DOE copia certificada del acuerdo aprobado a la Secretaría Ejecutiva de este instituto, lo anterior a efecto de solicitar a la DCIS la apertura del multisistema ELEC 2021. Proceda, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El sexto punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Siendo las 10 horas con 23 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión extraordinaria, agradeciendo a todos los integrantes de este consejo su asistencia y participación. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego, buenos días.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Buenos días. Gracias, buenos días a todos. Gracias.